Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas palabras, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Estas palabras que Jesús, después de haber caminado no solamente años de ministerio en la tierra, enseñándoles justamente lo que es esta nueva vida, lo que ellos debían llevar adelante, sino también después de tener esos 40 días en donde Él ya glorificado, después de la resurrección, caminando con ellos y, podríamos decir, repasando un poco de lo que ya les había enseñado cuando Él los había convocado a seguirlos como sus discípulos, ¿sí? Jesús plantea versículos anteriores qué es lo que deben llevar adelante los discípulos, ¿sí? Y los discípulos, en primera instancia, plantean una pregunta, ¿sí? Una pregunta que no es algo que surgió en el momento, es una pregunta que tenía muchos años atrás, ya vienen hablando acerca de este tiempo en donde el reino de Dios iba a ser restaurado por Dios y a través del Mesías, ¿sí? Pero vemos que Jesús fue bien directo, ¿sí? Cuando los discípulos hicieron una pregunta, Jesús les planteó otro punto al cual debían atender, ¿sí? Los discípulos pusieron la atención en una pregunta, pero Jesús les quiso sacar de foco esa pregunta y los llevó a otro punto, ¿sí? ¿Cuál era ese otro punto de atención al cual Jesús los quería llevar? Es a lo que iba a ocurrir cuando el Espíritu Santo viniese a su vida, ¿sí? El Espíritu Santo iba a venir a su vida trayendo algo. ¿Qué era ese algo que venía a traer? Versículo 8, si lo pueden volver a leer, encontrarán qué es lo que traía el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora bien, ese poder vino a través del Espíritu Santo, ¿sí? Les quiero mencionar el significado de poder. Poder es tener capacidad o facultad de hacer determinada cosa, ¿sí? En la traducción etimológica, ¿sí? Poder es ser capaz, ¿sí? Es decir, poder tener capacidad o facultad de hacer determinada cosa, y también poder tiene que ver con tener autorización y permiso para hacer esa cosa, ¿sí? Es decir, una persona cuando tiene el poder dado por alguien, también tiene el permiso y la autorización para hacer algo en nombre de ese alguien que le delegó el poder, ¿sí? Ahora, justamente ese poder que viene por medio del Espíritu Santo a los discípulos que debían esperar a que eso ocurriera, no estando en Jerusalén, ¿sí? No solamente que vino ese poder, sino que además también dice que una vez tenido ese poder, esta gente iba a pasar a un nuevo estado, vamos a decir, ¿no? Una nueva posición, una nueva asignación dada por Dios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, viene el Espíritu Santo trayendo poder que dijimos que es tener la capacidad, la facultad de hacer algo, ¿sí? Y además tener poder es también tener el permiso para hacer ese algo. Es decir, porque yo puedo tener capacidad para hacer algo,
Pero además de tener la capacidad, tengo que tener el permiso para hacerlo. Es decir, lo que iban a hacer los discípulos no es lo que a ellos les parecía, lo que ellos querían, sino lo que Jesús le había encomendado. Es decir, ellos tenían una asignación, que era establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Ahora, eso que iban a hacer ellos, ¿sí?, contaban con la capacidad de hacerlo, contaban con la facultad que les traía el Espíritu Santo, ¿sí?, pero también necesitaban que cuenten con el aval de Jesús para llevar adelante esta tarea. ¿Sí? Por eso es importante tener presente lo que es el envío, ¿sí?, es ser enviado por Jesús a hacer algo. ¿Por qué? Porque no es suficiente saber hacerlo y mandarse. Es saber hacerlo, pero direccionado por Dios. Porque nosotros podemos tener la capacidad de hacer algo y por tener esa capacidad, creer que ya nos podemos independizar de Dios para hacerlo, ¿sí?, a nuestra manera, en nuestro tiempo, en la forma, delante de las personas que nosotros elijamos y no las que Él determine. Es decir, es un riesgo grande sentir que tenemos la capacidad para hacer las cosas ya sin depender de Dios, ¿sí? Pensemos, ¿cómo cambia cuando nosotros tenemos que llevar adelante una tarea para la cual decimos, Señor, no entiendo nada de lo que hay que hacer, no sé cómo se hace, Señor, por favor, ayúdame, ¿sí? Ahora, cuando vamos a llevar adelante algo de lo que nos sentimos capaces, ¿sí?, que estamos bien preparados, que hasta podríamos cancherear un poco y decir, me sale de taquito, la dependencia en Dios, ¿sigue siendo la misma? El clamor a Dios, Dios, por favor, ayúdame, guíame y todo. ¿Sigue siendo el mismo clamor? O muchas veces cuando uno va a llevar adelante una tarea de la que se siente con capacidad de sobra, ya tal vez el clamor, el pedido a Dios que nos direccione ya no es el mismo. Vos examina vos. Cuando vas estás ante una circunstancia que te supera. ¿Cómo es tu pedido a Dios? ¿Y cómo es tu pedido a Dios cuando vas a llevar adelante algo que lo querés hacer vos, que ya tenés tus formas de hacerlo, que tenés tus objetivos para hacerlo? Es decir, ¿tu clamor a Dios es el mismo? ¿O solo es clamar mucho más cuando necesitas una ayuda mayor de parte de Dios? ¿Sí? Por eso digo que no es solamente tener el poder, la capacidad de hacer las cosas, sino también tener la dirección de Él, para que Él nos marque la forma, el tiempo, el lugar, ¿sí? Porque podemos tener esa capacidad, pero si no coincide nuestra capacidad con el tiempo, el lugar, la forma, ¿sí?, podemos terminar haciendo algo correcto, pero de manera incorrecta. Y la idea es que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿sí? Tengo que hacer lo correcto, pero de la forma incorrecta, ¿sí? Entonces, este poder venía justamente para darle capacidad a los discípulos de hacer algo direccionado por Dios, con el permiso, con la autorización de este mismo Dios, y este poder los llevaba a una nueva condición. ¿Cuál era esta condición? De ser testigos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ser testigo? Testigo es quien es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es decir, una persona, cuando es testigo, cuando puede dar fe de determinado acontecimiento, ¿sí?, por tener conocimiento de ese acontecimiento. Es decir, ¿quién es el que puede ser testigo de algo? El que tiene conocimiento de ese algo. Es decir, si yo no conozco de lo que ha ocurrido, si no tengo información, no he visto, ¿sí?, de algo puntual que se está examinando, se está hablando, ¿sí?, si yo no tengo información, datos, no fui testigo ocular o ya sea por oído, es decir, sea como sea, si yo no estoy al tanto de lo que se está analizando, ¿sí?, no puedo ser testigo, ¿sí? Ahora cuando ya tengo el conocimiento de decir, mirá, yo he visto tal cosa, he oído tal cosa, bueno, puedo aportar como testigo esta información, ¿sí? Pero ¿qué podemos ver en este estado de testigo
que no únicamente tiene que ver con esto que tiene que ver con la palabra. Es decir, si vos sos citado porque sos citado para atestiguar sobre un hecho que vos viste, ¿sí? No es solamente que vas de onda, ¿sí? El testigo tiene una responsabilidad que porta, es decir, cuando somos llamados para atestiguar sobre un hecho, ¿sí? Es porque se cree que tenemos información que puede influenciar en el resultado de un juicio. Es decir, cuando hay un juicio, ¿sí? Y que mediante ese juicio, llamemos juicio a qué cosa. Juicio es la combinación entre la interpretación más lo que veo, ¿sí? De lo que yo veo más lo que interpreto es lo que puedo concluir que es el juicio, ¿sí? Es la sumatoria de las dos cosas. Juicio es de una realidad que estoy viendo y le añado lo que yo interpreto de eso que estoy viendo, ¿sí? De esas dos cosas sale lo que es el juicio. Un juez, ¿qué es lo que hace? Ve pruebas, interpreta y da un resultado. Ahora, cuando la interpretación es del juez, es propia de él, de su capacidad, de sus estudios y de muchas cosas, pero la información que recibe ese juez para combinarla con su interpretación es información que va recopilando de muchas formas, ¿sí? Y cuando un testigo participa de un juicio, ¿qué es lo que está haciendo? Le está aportando información que evidentemente va a influenciar en el resultado de ese juicio. Es decir, que ser testigo no es simplemente, bueno, vi algo y che, vení, poné la pava, yo llevo los bizcochos y te cuento lo que vi. No. Acá, cuando estás ante una citación para atestiguar sobre algo, tenés que saber que tu condición de testigo tiene tanta influencia en el resultado de ese juicio que si vos lo que atestiguás no es real, si estás dando un falso testimonio, es tanto lo que influye tu aporte que puedes terminar preso, ¿sí? Es decir, ahí vemos que no es un detalle menor atestiguar de algo que sé, pero no hacerlo correctamente, ¿sí? O encubrir algo, ¿sí? Tal vez digo, yo no quiero hablar, encubrir también es una manera de aportar información, ¿sí? Ocultar una información afecta el resultado de ese juicio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Que ser testigo es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque hay algo que se tiene que llevar adelante, un proceso que se tiene que llevar adelante para obtener un resultado, y si yo no cumplo correctamente esa tarea de testigo, evidentemente a la hora del resultado de ese juicio va a ser afectado, ¿sí? ¿Y por qué les combino esto que tiene que ver con el poder y con el ser testigo de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Porque muchos de los problemas que pueden acontecer en nuestra vida es justamente porque desde el día que hemos creído, ¿sí? Que generalmente el día que creímos en Jesús, no es porque nuestra vida andaba de 10, sino es todo lo contrario. Si hacemos una estadística, 99% de las personas, el día que eligieron entregar su vida a Cristo, creer que Cristo es el Hijo de Dios, quien murió y fue resucitado, ¿sí? Ese día, evidentemente, en la mayoría de los casos, no hubo una buena condición previa a tomar esa decisión. La mayoría de las veces es porque estamos con el agua hasta acá o tenemos un grave problema, ¿sí? Es decir, que desde ese día que nosotros creímos, ¿sí? Dice la palabra que desde el momento que hemos creído pasamos a ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y ese acto de fe hace que el Espíritu Santo venga a nosotros, ¿sí? Para ser quien sea el medio por el cual Dios nos dé forma de hijo. No es solamente creer que somos hijos, sino también ser hijos de Dios. Porque yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero tal vez no tener la experiencia de ser hijo de Dios. Es decir, lo declaro, ¿sí? En el Espíritu acontece eso importante que es la salvación de mi alma por medio de mi fe, por lo que declara mi boca. Y lógicamente después viene un proceso que
va a evidenciar que yo soy hijo de Dios. Y ese proceso me tiene que dar forma de hijo de Dios, tiene que producir en mí cosas que tienen que ver con la de un hijo de Dios, ¿sí? Ahora, desde el día que hemos creído en Jesús, ¿sí? A partir de ese momento, no es solamente que hemos recibido el gran privilegio de ser hijo de Dios y a partir de ahí todo lo que pida por ser hijo del dueño de todo, ¿sí? Lo voy a tener, ¿sí? No es solamente eso. Ser hijo de Dios es ser alguien que es un templo de su espíritu, es decir, ser alguien que es portador de su espíritu, ¿sí? Y ese espíritu no viene solo. ¿Con qué viene, dijimos? Vienen con poder. Es decir, si nosotros antes de creer en Jesús creíamos en Dios, porque se podía, antes se podía, mucha gente creía en Dios, pero no en su Hijo, ¿sí? Entonces, es decir, podían creer en un Dios que si tal vez ese Dios le pedía algo, evidentemente no se iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque no se tenía la capacidad de hacer. Esa capacidad, ¿cuándo vino? Cuando vino el Espíritu Santo trayéndonos poder. Es decir, la creación de Dios, ¿sí? Por más que conozca la voluntad del Padre, no la va a poder llevar adelante, porque no tiene la capacidad de hacer. ¿Cuándo puede tener la capacidad de hacer? Cuando recibe el Espíritu Santo que viene con poder, que es la capacidad de hacer, ¿sí? Pero para que venga el Espíritu Santo, ¿qué tiene que pasar previamente? Tenemos que creer en el Hijo de Dios. Es decir, queremos ser personas capaces de hacer la voluntad de Dios, necesitamos al Espíritu Santo trayéndonos poder. ¿Cómo va a venir ese Espíritu Santo? Creyendo en Cristo. ¿Se entiende el proceso de las cosas que tienen que ocurrir? Ahora, que venga el Espíritu Santo a nosotros trayéndonos ese poder, ¿sí? Eso hace que nuestra condición cambie radicalmente. ¿Por qué? Porque si antes Dios nos pedía algo, nosotros tal vez poniendo nuestra mejor intención de querer hacer, no lo íbamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos el poder para hacerlo. Ahora, por creer en Jesús, recibir el Espíritu Santo y el poder que viene con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que recibimos? La capacidad de hacer lo que el Padre nos pide. Es decir, porque los quiero agarrar con esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Amén. ¿A todo el proceso? ¿Se entendió? Bueno. Ahora, si Dios te pide que hagas algo, de acuerdo a todo este planteo que hicimos, del cual estamos... A ver, voy a girar la cámara para que lo filme a todos los presentes. Si estamos de acuerdo que en todo este proceso recibimos la capacidad de hacer, si Dios te dice, necesito que hagas esto, ¿será valedero que nos digamos, no, Dios, no puedo hacer esto? ¿Podemos llegar a decir, no puedo hacer esto? Cuando entendimos que el Espíritu Santo vino a traernos la capacidad para hacer lo que el Padre nos pida. Evidentemente, si hay algo que no podemos hacer, no es porque Él no nos da los recursos, es porque todavía nosotros hay algo que no hemos prestado atención, no nos hemos dejado formar, no hemos dejado que la palabra en nosotros nos ayude a hacer lo que sabemos que tenemos la capacidad de hacer, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar bien en claro, porque si no, es ahí donde, si no entendemos esto, que por recibir al Espíritu Santo y su poder tenemos la capacidad de hacer lo que Dios nos pida, si no entendemos esto, estamos limitando la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos confrontándonos nosotros mismos. ¿En qué? No puedo hacer esto. Y el Espíritu Santo adentro te está diciendo, sí, que podés. Si para eso vine. Dios me envió a tu vida para darte el poder a hacer todo lo que el Padre te pida. Entonces, adentro de nuestro, ¿qué se genera? La lucha, es decir, yo sé que tengo que hacer esto, pero no puedo. Y la voz del Espíritu Santo adentro te está diciendo, ¿qué no puedo acá? Estoy acá adentro para ayudarte. Mi función adentro tuyo es esa, la de ayudarte a hacer lo que Dios te pide. Es decir, cada vez que Dios te revela algo por medio de su palabra, que te lleva a una acción, por eso dijimos al principio, que la palabra de Dios, cada vez que se revela a tu vida, está esperando que tu estado, previo al oír esa revelación,
sea distinto al que va a ocurrir en tu vida después de haber oído esa revelación. Cada vez que la palabra vino a traerte una revelación es porque debe venir una acción nueva en tu vida después de ese conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el que te está ayudando a que vos puedas avanzar en esta vida nueva, ¿sí? Pero cuando viene el problema, cuando tu mente, ¿sí?, incrédula, se aferra al no puedo y la mente del nuevo hombre adentro te está diciendo, sí, sí que se puede, si el Espíritu Santo vino para eso. Entonces, ahí no tenemos que replantear y decir, Señor, ¿será que no puedo o será que sigo con la excusa del no puedo? Es decir, el Espíritu Santo vino para cortar con la excusa de que no puedo. Si hay algo que me pide Dios, evidentemente es porque se puede hacer. ¿Sí? Ahora, si yo no lo puedo hacer, no es porque Dios se equivocó en lo que me pidió, o se equivocó, o falló en darme los recursos para poder hacer, para yo poder hacer lo que Él me pida, ¿sí? Como dijimos al principio, si algo de lo que Él me pide yo no lo hago, evidentemente el problema no viene de Él, el problema viene de mi lado. Es decir, si Dios te pide algo, primero es porque se puede, y segundo es porque te dio todos los recursos necesarios para que vos seas fiel a ese pedido. Pero si no lo estás llevando a cabo, evidentemente es algo de tu lado, de mi lado, que no estamos haciendo, ¿sí?, correctamente para que la voluntad sea como Él quiere. Es decir, lo que Él diga, yo diga amén. No es un poder dormido. Es un poder que no dejás que sea en vos. Seguís siendo vos sobre ese poder. Ese poder viene para tener la supremacía, porque viene de un Dios supremo, de expresarse sin que vos le pongas trabas. Es decir, el Espíritu viene a expresarse a través de tu vida. No cuando le damos permiso, sino cuando Él quiera hacer algo, nosotros no debiéramos ser un obstáculo para que Él haga. ¿Cuándo somos un obstáculo? Cuando Él quiere hacer algo y nosotros le decimos no porque vemos otro poder mayor que el que Él quiere expresar. Es decir, el Espíritu Santo quiere hacer, pero en mí el no hacer tiene más fuerza que el hacer del Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a evidenciar? Que yo ya no vivo si no es Cristo en mí, que se termina haciendo lo que quiere Dios y no lo que yo quiero. Es decir, ¿cómo? Exactamente, es decir, cuando el problema se genera en nosotros, cuando eso que vino a nuestra vida por medio de la fe en Cristo, el Espíritu Santo, quiere hacer algo, pero no tiene nuestro permiso, vamos a decir, nuestra habilitación, porque todavía en nosotros hay un poder mayor que el que tiene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Todavía nuestra mente formada, ¿sí?, previamente conocer a Cristo, todavía tiene mayor influencia que lo que el Espíritu Santo quiere expresar en nosotros, ¿sí? Entonces, es ahí donde se genera ese conflicto, que tenemos la capacidad de hacer, pero por otras cosas ajenas, ¿sí?, externas, ¿sí?, de una vieja vida, no la terminamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos compromete eso todavía? Dijimos que una parte tiene que ver con ese poder que vino por medio del Espíritu Santo, pero dijimos también que, ¿qué es lo que Jesús dijo después de que venga el Espíritu Santo? Y me seréis testigos. ¿Y qué dijimos? Que el testigo tiene una responsabilidad muy grande en saber que el resultado de un juicio tiene mucho que ver el aporte que haga ese testigo. Y vos tenés que pensar una cosa, que algún día va a venir el tiempo en donde Dios va a dictaminar cuál va a ser la eternidad que va a vivir cada ser humano, ¿sí? Y cada vez que vos te negás a ser testigo, ¿y qué habíamos dicho que era testigo? Alguien que podía dar fe de un determinado acontecimiento porque tenía la información de ese acontecimiento. Y vos
por medio de su palabra, por medio de tantos testimonios que Dios hizo en tu vida, tenés el conocimiento, ¿sí? Podés dar fe de lo que dice Dios es verdadero, ¿sí? Es decir, vos tenés la información necesaria para difundir y que las personas puedan verte a vos como un testigo de ese poder. ¿Sí? La humanidad está necesitando que vos atestigües que lo que Dios dice a través de su palabra es verdad. ¿Y por qué es necesario que nosotros atestiguemos que el poder de Dios es verdadero? Porque algún día va a haber un juicio. Y ese juicio no te quiero llevar únicamente a ese gran juicio final. Todos los días hay un juicio de lo que vemos y lo que interpretamos de acuerdo a lo que vemos. ¿Por qué? Porque si vemos algo y de acuerdo a lo que interpretamos hacemos el juicio, ese juicio nos va a llevar a un resultado. Y en base a ese resultado, ¿qué es lo que se determina? Si terminamos presos, somos libres. No es un detalle menor. A ver, quiero que me vayan siguiendo. Es decir, el resultado de un juicio es si la persona cuestionada por determinada acción, sus días siguientes van a ser en libertad o preso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos como testigo podés estar influenciando en que las personas de ahí en adelante sean libres o terminen presos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Jesús les quiso decir eso a los discípulos. Ustedes vayan porque tienen el poder no solamente para hacer lo que Dios les pida, sino que también a partir de ese poder pasan a ser testigos para que le cuenten a todos que lo que Dios dice es verdad. Que Cristo es el enviado de Dios para generar en las personas salvación, para generar una nueva vida, para que el reino se establezca en la tierra. Si vos como testigos de este poder que todos hemos experimentado, de distintas formas, pero todos hemos experimentado el poder de Dios. Si vos como testigo de ese poder decidís no salir, no solamente que complicás la vida de los demás, porque los demás necesitan ver testimonios del poder de Dios para creer. Recuerden que la fe te lleva a creer en lo que no ves, pero el incrédulo necesita ver para creer. Y vos sos aquello que el incrédulo tiene que ver para poder creer. Vos sos el testigo que el incrédulo tiene que ver para creer en Dios. Cuando vos como testigo decidís quedarte a vivir tu vida y no interesarte por lo que tenés que expresar en este mundo, lo que estás haciendo, no solamente complicando la libertad o la cárcel que van a vivir los seres humanos a los que Dios te quiso llevar a testiguar, sino que ¿qué pasa con aquel testigo que decide negarse a lo que la justicia quiere que haga de atestiguar? Es decir, el testigo que no lleva adelante su tarea también termina preso, porque no cumplió con la justicia a esa convocatoria para dar testimonio. ¿Se entiende lo complejo que es? Y ahora yo pregunto, ¿quién es testigo del poder de Dios? Recuerda la palabra, aquellos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quiénes recibieron el Espíritu Santo? Aquellos que creyeron en el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿alguien de los que está acá cree en el Señor Jesús? Levanten la mano, ¿quién cree en el Señor Jesús? Más alto. Y en ese Señor Jesús que vino a tu vida, no solamente para sacarte las papas del fuego cuando no daba más, sino que además vino para que vos seas un medio para establecer el reino de Dios. Volvemos a lo mismo. ¿Te dio la capacidad de hacer lo que el Padre te pide? ¿De acuerdo a la palabra? ¿Te hizo testigo de su poder? Bueno, entonces, por convicción de lo que estamos hablando, es que muchas veces vas a pasar por situaciones muy incómodas internamente cuando teniendo ese poder no haces y cuando siendo testigo te escondes. Y dices, Señor, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me siento oprimido? Hay una creación que está esperando tu manifestación, está esperando la manifestación del poder que hay en vos. Hay una creación que está esperando ver a través de tu vida el testimonio del poder de Dios.
y vos estás encerrado en tus problemas. Esos problemas solos no se van a solucionar. Esos problemas son la evidencia que lo que te fue dado no se está usando de la manera correcta. El Espíritu Santo vino a traerte algo. Cuando vos ese algo no lo estás haciendo como Dios quiere, es ahí donde adentro tuyo se vive todo esa incomodidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu está adentro tuyo, está haciendo fuerza por hacer lo que el Padre le envió a hacer y vos no lo dejás. Y es ahí donde se contrista el Espíritu Santo, que quiere hacer, pero vos decidís como templo no darle ese lugar. Y es ahí donde, ¿por qué estoy así? Si la palabra dice que yo voy a estar en gozo, mi vida va a ser nueva, y hay tantas promesas lindas de parte de Dios para los que creen en Cristo, ¿y por qué esas promesas no se pueden vivir en pleno? Y evidentemente porque hay algo en lo que estamos fallando. Si Dios promete, ¿será que no va a cumplir? No, si Dios promete algo, tenés que tener por seguro que lo cumple. Si esa promesa no se está haciendo evidente en nuestra vida, es porque hay algo que está fallando en nosotros, no en Él. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, Señor, ¿qué es lo que está pasando para que yo no pueda experimentar la plenitud que me prometés por medio de tu palabra? Y bueno, estas pueden ser, puede ser una opción de lo que puede estar ocurriendo en tu vida, ¿sí? Por eso yo te quiero llevar a reflexionar en esto y decir, a ver, Señor, de lo que hasta ahora, a ver, no pensemos así como los discípulos que querían saber lo que iba a pasar con el reino. Dios le dijo, Jesús le dijo, para, tranquilo. No te es dado saber a vos los tiempos, las sazones, ¿sí? Eso no te vayas por las nubes. No. Vos sé responsable con lo que viene a tu vida a través del Espíritu Santo. No te es dado a vos conocer los tiempos, porque todos tenemos ese chusma que queremos saber lo que no importa. ¿Cuántas personas preguntándole a Dios cosas, ¿sí? No, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y Dios no te puede decir tantas preguntas que me estás haciendo. Y de lo que yo ya te dije, ¿qué pasa con eso? Porque a veces estamos haciéndole un montón de preguntas a Dios por cosas que Él nunca... Es decir, un alumno no va a preguntar por algo que no enseñó la maestra. El alumno debería hacer preguntas de lo que la maestra está enseñando. Es decir, entre una maestra de matemática, está hablando de cuenta, esto, lo otro, y no le puede preguntar cosas que tengan que ver con la geografía, porque lo que está enseñando esa maestra es matemática, ¿sí? Debería preguntar, plantear dudas sobre lo que se está enseñando. Ahora, muchas veces terminamos planteando un montón de preguntas a Dios de cosas que Dios nunca dijo que deberían ser cuestión nuestra. ¿Cuántas cosas decimos, estamos quedados porque no sabemos sobre algo determinado? Y en esta noche Jesús te puede estar diciendo, no te es dado que vos sepas los tiempos y las sazones de eso que preguntás. Vos preguntate por lo que sí ya sabés que tenés que hacer y no estás haciendo. Porque nosotros vamos a tener que rendir cuenta no por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos y no estamos haciendo. ¿Sí? Cuando estemos delante de Dios, en aquel tiempo, pero todos los días cuando hablemos con Dios, ¿sí? En oración y le planteemos algo a Dios, Dios va a decir, bueno, vení, hablame lo que vos quieras, pero yo también te voy a preguntar algo. ¿Qué estás haciendo con lo que te fue dado? ¿Qué estás haciendo con lo que sabés que tenés que hacer? ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta, de decir, no tiene sentido querer que Dios nos conteste un montón de cosas cuando lo que Él ya nos dijo todavía no lo empezamos a hacer. Entonces, si no, este es el tiempo de decir, no, Señor, listo, está bien, ¿sabes? No me has dado a mí saber ese tiempo de eso, la sazón de eso, no importa, ¿sí? Yo quiero ser responsable con lo que sí me fue dado a mí. ¿Qué es lo que me fue dado a mí? El poder para hacer lo que vos me pidas. El ser testigo de lo que vos ya hiciste en mi vida. Esas cosas sí me fueron dadas y a eso tengo que apuntar. Jesús enseguida dijo, no. ¿En dónde podemos decir que Él cambió el enfoque de los discípulos? Y les dijo, no os toca saber
los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso ahí le cortó, no. ¿Y por qué sabemos que quiso cambiar el enfoque? Dice, pero recibiréis poder. Con ese pero que le quiso decir, no, esto no, pero esto sí. ¿Mm? Exactamente, es decir, lo que ellos plantearon, le dio un corte Jesús. Le dijo, no, 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 esto no, pero esto sí. ¿Qué le quiso hacer? No mires acá, mira allá. No preguntes sobre esto, preguntá por esto. Porque la prueba no va a ser sobre esto, va a ser sobre esto otro. Entonces eso es lo que tenemos que atender. Es decir, si el Señor te está enseñando sobre esto, ¿sí? Atendé sobre esto, aprendé sobre esto, porque la prueba va a ser sobre esto. Si Él te está enseñando esto, no preguntes de aquello, porque el interés de Dios es que te formes en esto que Él te está enseñando. ¿Sí? No te distraigas con otras preguntas que vos querés saber, no. Aprender lo que Él te quiere enseñar. ¿Sí? Porque es ahí donde vienen los desvíos. ¿Y por qué digo que pueden venir los desvíos? Fíjense cómo termina esto que leímos hoy. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos ángeles, ¿qué le decían? Sí, Jesús se fue al cielo, pero la idea no es que te quedes mirando el cielo. La idea es que hagas lo que Él te encomendó que hagas. El cielo no está para mirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, la palabra no dice puesto los ojos en el cielo, puesto los ojos en Cristo, que está en el cielo, pero en donde debemos poner nuestros ojos es en Cristo. Estos discípulos se quedaron mirando el lugar a donde se fue Jesús, pero se olvidaron de lo que les dijo ese Jesús antes de irse al cielo. Y Jesús le dijo, no te distraigas. ¿Sí? Los varones los ángeles le dijeron a estos varones, le dijeron, no, ¿qué están mirando allá en el cielo? Acordate lo que Él dijo cuando vino acá y hagan eso. No te distraigas mirando algo, si ya tenés encomendado lo que tenés que hacer. Es decir, vos replanteate si hay cosas en tu vida que no están ocurriendo porque vos estás esperando de allá arriba que pase algo cuando Él ya te dijo lo que tenés que hacer vos para que pasen las cosas. Si vos estás esperando que la mano de Dios se mueva, ¿sí? La mano de Dios no se va a mover porque vos estés mirando el cielo. ¿Sí? La mano de Dios se va a mover porque vos estás obedeciendo lo que ese Jesús ya hizo, ya habló cuando estuvo acá en la tierra. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, son muchas las personas que tal vez miran el cielo, pero de brazos cruzados. ¿Sí? Y la idea no es mirar sin hacer, no. Es hacer, es decir, yo ya no necesito mirar el cielo, porque el que vino del cielo ya me encomendó a hacer algo. Y cuando el que vino del cielo vuelva a venir, que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Porque ¿qué pasa si el que se fue al cielo vuelve y me encuentra que yo estoy mirando el cielo? Y todo lo que tenía que hacer mientras... ¿Se entiende el punto? Son muchos los que están esperando, mirando el cielo, que baje el que se fue, ¿sí? Pero lo que no se dan cuenta es que cuando baje el que se fue, te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que el Espíritu Santo trajo a tu vida? Ese poder y ese testimonio para que vos hables a las naciones. ¿Se entiende? Es decir, hay cosas que no van a ocurrir porque vos mires al cielo. Hay cosas que van a ocurrir porque vos obedezcas al que vino del cielo. ¿Se entiende la diferencia? Y eso es lo que en muchos casos, ¿sí?, se confunde con la fe, ¿sí? Yo espero que el Señor haga. No.
No, no, el Señor ya te dijo lo que tenés que hacer vos para que eso ocurra. ¿Sí? La fe sin obra, ¿qué termina ocurriendo? Termina muriendo, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, Señor, yo quiero que en mi vida pase todo lo que vos querés que pase. Quiero que en mi entorno pase todo lo que tiene que pasar de parte de tu voluntad. Ahora, marcame la parte que me toca hacer a mí para que todo eso acontezca. ¿Sí? Y Dios por medio de su palabra te va a decir, bueno, listo. Primero, cada cosa que te sea revelada por parte de la palabra de Dios, vos tenés que hacer que sea parte de tu vida, porque esa palabra no te viene a traer la capacidad para que lo hagas. Esa capacidad ya te la trajo el Espíritu Santo. Lo que viene a hacer la palabra es revelarte cómo se tiene que hacer. La palabra no te da capacidad, te instruye a cómo hacerlo. La capacidad te la trajo el Espíritu Santo por medio de su poder. Es decir, que todos tenemos la capacidad de hacer lo que Dios nos pide. Lo que nos falta es entrenar, aprender cómo se debe hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? El Espíritu Santo a todos nos trajo la capacidad para poder hacer, porque nos trajo el poder. Ahora, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Instruirnos en cómo se lleva adelante eso que tenemos que hacer. Por eso no va a ser lo mismo alguien que se toma en serio el estudio de esto, el que día a día se toma la Escritura como algo que le tiene que dar forma a mi vida, que en mis acciones tiene que estar emparentado con lo que dice esta palabra. No es lo mismo para el que se lo toma en serio como el que se lo toma simplemente decir, no, para mí la palabra en la semana no existe, solamente existe el ratito que estoy en la reunión escuchando. El resto de la semana solamente hablo con Dios para que Él haga lo que yo le pido. No, no, no. Vos tenés que entender que el Espíritu Santo vino a nuestra vida para darnos la capacidad de obedecer a Dios. ¿Sí? Y este libro es el que nos va a permitir aprender qué es lo que hay que obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo para que la iglesia de Cristo manifieste el poder de Dios. ¿Cómo lo va a manifestar? ¿Sí? Obedeciendo, haciendo que ese poder nos lleve a hacer las obras que Dios espera. ¿Y cómo eso lo va a poder ver la creación? Porque vamos a ser testigos fieles de lo que Dios hace en nuestra vida a diario. ¿Sí? ¿Y por qué es lo lindo de ser un cuerpo? Porque vos no vas a dar testimonio solamente de lo que vos viviste. Vas a poder contar el testimonio de lo que pasó en tu hermano, en tu hermana, en tu hermana. Cada vez que vos te juntás y glorificás a Dios y le contás a tus hermanos que Dios hizo esto en tu vida, hizo esto otro, bueno, todo eso es parte de un mismo testimonio. No pienses que vos tenés que solamente dar testimonio de lo que te pasó a vos, ¿sí? Sino también tenés que dar testimonio de lo que es información que llegó a tu vida. Si vos sabés que a un ser querido tuyo, Dios, obró de determinada manera, ya pasa a ser parte de tu testimonio que tenés que utilizar para dar a conocer a los que no lo conocen. ¿Se entiende? Es decir, tenemos un hijo, tenemos Dios hace un milagro en un bebé. Ese bebé no va a salir a dar testimonio. Sos vos el que tenés que dar testimonio de lo que Dios hizo en tu bebé. No, eso no pasó en tu vida, pero pasó en alguien cercano que te dio conocimiento para que eso sea parte de tu testimonio. Y de eso tenés que anunciar. Porque hay gente que para creer necesita ver. Y sos vos quien le tenés que llevar la evidencia que pueda ver sus ojos y poder creer. ¿Se entiende? Y cuando vos, teniendo la capacidad y teniendo el testimonio, no evidenciás a la creación que Dios es verdadero, ¿sí? El reino de Dios no se puede establecer en la vida de esas personas, ¿sí? Y todo lo que pasa en la vida de esas personas, pensemos, así como una persona puede caer preso porque vos no, como testigo no aportaste el dato que tenías que aportar en un juicio, ¿sí? O al revés, una persona que hizo algo malo sigue en libertad porque vos no diste el testimonio de lo que sabías, ¿sí? Es decir, vos podés afectar tanto en la libertad como en la cárcel para alguien. Y en esto es lo mismo. Vos tenés que entender que lo que vos no das testimonio a los que te rodean,
algo en esas personas puede ocurrir de lo que vos podrías haber evitado. ¿Sí? Algo de esas personas podrían estar experimentando gracias a tu testimonio. ¿Sí? Vos tenés que asumir esta responsabilidad. ¿Sí? El Espíritu Santo vino a traer poder y te hizo testigo para que vos anuncies el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio no es solamente agarrar un megáfono en una plaza y estar a los gritos. Anunciar el Evangelio es contar lo que Dios hizo en tu vida y evidenciarlo con tus acciones. No es solamente contarlo, sino expresarlo. ¿Sí? Que la gente crea por la obra que se va formando en tu vida. Por eso empezamos hablando acerca de la importancia de madurar, de crecer en esta nueva vida. ¿Sí? Porque mientras tu vida sea más madura a lo que Dios quiere hacer en tu vida, el testimonio que pueda ser visto por los hombres cada vez va a ser mayor. ¿Sí? Pero aferrate a esta palabra y replanteate día a día, decir, Señor, ¿en qué cosas todavía estoy actuando como alguien que no tuviese la capacidad para hacer lo que vos me pedís? ¿En qué cosas todavía estoy viviendo como que no tuviese el poder que me trajo el Espíritu Santo? ¿En qué lugares, en qué ámbitos vos me querés llevar a que dé testimonio de tu poder y yo me estoy escondiendo? ¿Sí? Porque eso es parte de lo que Dios quiere expresar a través de su iglesia y vos sos uno de los que constituye la iglesia, ¿sí?